Muy bien, estamos en 1 Corintios capítulo 2 y vamos a empezar a leer en el versículo 11, hermanos, y leemos hasta el versículo 14. 1 Corintios capítulo 2, 11 al 14. Dice el versículo 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Jared, ¿quieres hacer favor de darnos a Dios, hermano? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Damos gracias por el momento que nos estás dando, Señor, en esta mañana, Señor. Asimismo te queremos pedir por esta predicación, Señor, que bendigas a nuestro hermano, para que las palabras que salen de su boca sean autorizadas por ti, Señor, solamente para que nosotros podamos entenderlas y ponernos en práctica en nuestro camino, Señor. Ya que el único objetivo, Señor, es que tú nos llames como hijos, Señor, y nosotros podemos algún día decirte Padre, Señor, ahí en tu presencia, Señor. Amén. Esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, hermano, vamos a empezar en esta mañana. Yo quisiera preguntar en esta mañana, ¿alguna vez usted, hablando con alguien, se ha dado cuenta que malinterpretan lo que usted dice? ¿Se ha dado cuenta usted que las personas a veces no entienden lo que queremos decir? Muchas veces sucede porque estamos diciendo algo y sí, ya sé lo que vas a decir, ya sé de lo que vas a hablar. Y cuando usted está hablando, apenas termina la última palabra, o apenas está tratando de terminar la última palabra, y la persona ya le está diciendo adelante, no, es que mira, es por esto, y ya adelante le está saliendo, hermano, todas estas cosas es porque muchas veces nosotros no ponemos atención correctamente a lo que se nos está diciendo. Y este ha venido a ser un terrible problema en el cristianismo. Hermano, este libro que usted puede ver aquí, este es palabra de Dios. Este libro es perfecto. Este libro no tiene un solo error. Salió de la mente de Dios, es perfecto. Y entonces, si todas las doctrinas que hay en el mundo salen de este libro, ¿por qué hay tantas diferencias? ¿Por qué hay doctrinas tan diferentes la una de la otra? Hermano, ¿por qué hay un mundo de diferencia entre una doctrina y otra? Si todo salió de la misma Biblia, todos usamos la misma Biblia, todos usamos la misma palabra de Dios, todos pregonamos en el púlpito decir esto es palabra de Dios. ¿Por qué hay tanta diferencia entre lo uno y lo otro? Y es, hermano, dice el apóstol Pablo, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, Dios, el Espíritu Santo, es el único que conoce perfectamente lo que Dios es y lo que Dios quiere decir. Y nosotros, muchas veces, ni siquiera tomamos tiempo para analizar lo que decimos que Dios dice. A veces hablamos y decimos, hermanos, esto es palabra de Dios. A veces nosotros tomamos la expresión, esto es palabra de Dios, como si fuese una sábana, imagínese usted una sábana blanca, está una persona atropellada ahí en la calle, muerta, y usted trae una sábana y lo cubre para taparlo, como si debajo de eso quisiéramos ocultar lo que está.
Pero hermano, muchas veces los predicadores decimos lo que nos da la gana, lo que se nos antoja, y luego nada más tomamos una sábana que diga, esto es para la gloria de Dios, o esto es palabra de Dios, y con eso queremos tapar todo lo que dijimos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esta iglesia. No podemos responder por las otras iglesias, no podemos responder por los otros pastores, pero vamos a responder por esta. Delante de Dios vamos a tener que responder por esta iglesia. Y, hermano, en esta iglesia tenemos que buscar realmente qué fue lo que Dios dijo en este libro y qué fue lo que quiso decir. Ahora, vamos a ver. Dice el versículo 12. Ahora vamos al versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahora, versículo 13. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Dice Pablo, lo que Dios nos ha concedido lo hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Y luego dice, acomodando, dígalo, acomodando lo espiritual. Este es uno de los grandes problemas hoy en día. Nosotros no sabemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y cuando digo nosotros, me refiero a nosotros los pastores. Nosotros encargados de enseñar la palabra de Dios. Nosotros los que constantemente estamos diciéndole a la gente, estás escuchando palabra de Dios, te estoy diciendo palabra de Dios. Ni siquiera tomamos tiempo para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hermano, y usted también tiene que tener cuidado de esto. Hermano, hoy en día tomamos cualquier, de un texto sacamos una frase y usamos esa frase para decirle a la gente lo que nosotros queremos o lo que no queremos. Pero no es lo que la Biblia está hablando. No es lo que Dios dice. Es lo que nosotros queremos o lo que no queremos. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado de lo que usted escucha como palabra de Dios o lo que usted recibe como palabra de Dios. No todos, dice el apóstol Juan, no todos los espíritus son de Dios, pero van los espíritus. Entonces, tampoco toda la palabra que usted recibe tras un púlpito es de Dios. Ahora, tenemos que aprender a usar la palabra de Dios correctamente, hermano. Correctamente. Dice el apóstol Pablo, tenemos que acomodar lo espiritual. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué les dice a usted eso? Que no toda la Biblia es espiritual. Que no toda la Biblia es espiritual. Toda la Biblia fue escrita por el Espíritu de Dios, pero no toda la Biblia es espiritual. Hay cosas que son terrenales. Hay cosas que son de nosotros. Hay cosas que son del hombre para el hombre. Y hay cosas que son palabra de Dios. Usted ha escuchado que muchas veces el Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos es semejante a. ¿Sí? Bueno, todo lo que dice después de eso, usted puede usarlo y decir, así es el reino de los cielos. Pero no todas las parábolas son semejantes al reino de los cielos. Son las que Cristo dijo, el reino de los cielos es semejante a. Y luego dice una parábola, y esa parábola nosotros podemos aplicarla en ese sentido. Estaba escuchando a una persona predicar y él decía esto, hermano, la única manera en que una persona puede entrar al cielo es nada más por la fe en Cristo.
Ninguna persona puede entrar al cielo por obras. Ponga atención. Ninguna persona puede entrar al cielo por obras. Al cielo solamente se entra por fe. Si una persona hace obras para entrar al cielo, esa persona se va a condenar porque cae en blasfemia, porque está diciendo que sus obras son mejores que las que Cristo hizo. Y entonces es un blasfemo. Y dijo, voy a darles un ejemplo y voy a considerar algunos pasajes que él usó. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10. Vamos, por favor. Marcos, capítulo 10. ¿Lo tenemos? Mira, hermano. Marcos, capítulo 10. Vamos a leer los versículos 49 al 52. Dice el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, ¿ya lo tenemos? Bueno, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. ¿A quién? A Bartimeo, el ciego. Dice, mandó llamarle, llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. ¿Ya ven, hermano? Ahí está, la fe le salvó. La fe lo llevó al cielo. La fe lo metió, fue lo que abrió la puerta para que él entrara al cielo. Está hablando del cielo. Dice, versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Señor, soy un pecador y quiero que me perdones y quiero que me salves del infierno y quiero que me lleves al cielo. Y Cristo le dijo, tu fe te ha salvado, ya está la puerta abierta para el cielo. No. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, Señor, dígalo, que recobre la vista. Que recobre la vista. Aquí no aparece la palabra infierno. Aquí no aparece la palabra cielo. Aquí está hablando de algo terrenal, de algo físico. El ciego está pidiendo un milagro físico. No podemos decirle, aquí está, Cristo le dijo al ciego, tu fe te ha salvado, nada más, este ciego entró al cielo por causa de la fe, y la fe es lo único que te puede salvar para entrar del infierno, para entrar al cielo. No está hablando de eso, hermano, hay que acomodar. Si vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual, entonces quiere decir que lo terrenal se debe quedar. Sí, usa la expresión, tu fe te ha salvado. Pero de tu ceguera. De tu ceguera, no del infierno, mi hermano. No del infierno, mi hermano. Hay que aprenda. Si usted va a leer, hermano, el apóstol Pablo dice que hacemos bien en tener esta palabra como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Pero hay que hacerlo bien, hermanos. Y para hacerlo bien, usted tiene que aprender a acomodar lo espiritual en lo espiritual. Mira, hermano, en el mismo capítulo, en el mismo libro de Marcos, pero capítulo 5, por favor, capítulo 5 de Marcos. O sea, no nada más porque se usa la palabra salvar o salvación, por eso siempre tiene que estar hablando de lo mismo. Versículo 25. Marcos 5:25. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino
por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía, soy una mujer pecadora que merece el infierno y me voy a condenar. No, ¿qué era lo que decía? Si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida, la fuente de su sangre se secó y fue salva ¿de qué, hermanos? De su enfermedad. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, no del infierno, de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temblando y temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿De qué? De que ella tenía un flujo de sangre, que durante 12 años, ¿verdad? Durante 12 años había estado fluyendo sangre de ella y que ya nadie había podido sanarla. Pero que cuando ella pensó que si tocaba el borde del vestido del Señor sería sana de su enfermedad, y entonces ella fue y tocó el borde y en ese momento quedó sana. Y le contó toda la verdad. Versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ven y queda sana de tu azote. ¿De qué están hablando Cristo y esta mujer? De su enfermedad. Hermano, en esta iglesia no queremos predicar la palabra de Dios. Queremos predicar exactamente lo que Dios quiso decir con su palabra. Porque muchos de nosotros, hablo de los predicadores, tomamos la palabra de Dios, leemos un texto y luego decimos lo que queremos decir. Pero en realidad, hermano, debemos decir lo que Dios quiere que digamos. Ahora, diciendo esto es palabra de Dios, no se cubre todo. Por ejemplo, decía este predicador, hermano, cuando Pedro se estaba hundiendo en el agua, él nada más dijo una frase, la oración más corta, que dijo, Señor, sálvame. Y el Señor lo salvó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque extendió su mano, lo sacó del agua y lo subió a la barca. ¿Qué tiene que ver esto con el infierno? ¿Qué tiene que ver esto con el cielo? Ahora, si profundizamos, sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque bueno, ya una persona que dice, yo me hundí y Cristo se quedó flotando, entonces me salvó, pues entonces Cristo es Dios y puedes poner tu confianza en Dios. Pero ese punto no está hablando del infierno. Después de esto, su fe va creciendo, hermano, va madurando y llega el momento en que tú puedes ser salvo del infierno. Pero no podemos acomodarlo todo al cielo y al infierno, hermano. No toda la Biblia es espiritual. Hay cosas que son de la carne. Y Pablo dice, nosotros tenemos que aprender a poner lo espiritual con lo espiritual y lo carnal con lo carnal. Déjeme explicar, ahora vamos a ver el otro lado. Vamos a ver el otro extremo. Vamos a Lucas capítulo 7. Vamos a ver lo que sí es espiritual ahora. ¿Está de acuerdo conmigo en que estos pasajes que vimos son terrenales? De acuerdo, muy bien. Porque, hermano, de eso se trata. Se trata de verlo. Hermano, ustedes saben, y lo voy a hacer para los que están en internet, lo voy a decir para el hermano Antonio, y le voy a decir para, ¿cuál es su apellido, no? Montemayor, para la familia Montemayor. Hermano, antes de que yo predicara esta doctrina que estoy predicando hoy, 36 años de mi vida los prediqué en una doctrina falsa. Sí. Y un día Dios me mostró que esa doctrina era falsa. Y gloria a Dios, corregimos. Sí.
Y cuando yo predicaba esa doctrina falsa, yo también decía, hermanos, estas palabras de Dios, toda la iglesia, amén, hermano, amén, toda la iglesia, ustedes saben, la hermana siempre peleaba conmigo de que yo estaba predicando doctrina, de que estaba predicando doctrina falsa, ¿verdad? Ella siempre peleaba conmigo. Hermano, un día Dios me permitió verlo, corregimos. Pero yo también decía, hermanos, esto es palabra de Dios. Y la gente, sí, hermano, gloria a Dios, esto es palabra de Dios. Pero un día yo empecé a orar y empecé a decirle, Señor, yo entiendo tu palabra, pero no quiero entenderla. Quiero que tú me muestres lo que tú quisiste decir en tu palabra. Yo ya entiendo tu palabra a mi manera, como a mí me la enseñaron en el seminario. Así la entiendo y la entiendo perfectamente, pero no sé si es lo que tú quisiste decir. Yo quiero saber qué quisiste decir en tu palabra. Y cuando empecé a orar de esa manera, Dios abrió mis ojos e iluminó mi entendimiento y me permitió ver lo que Él realmente quiso decir. Ahora, vamos a ver lo que sí es espiritual. Estamos en Lucas capítulo 7 y versículo, vamos a leer los versículos 37, perdón, sí, 37. Lucas 7, vamos a empezar a leer en el versículo 37. Vamos a leer los 3 versículos y luego les voy a explicar porque es muy largo. Es del 37 hasta el 50. Es mucho. Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. ¿Cuál era la enfermedad de esta mujer? ¿Estaba manca? ¿Estaba coja? ¿Estaba paralítica? ¿Estaba decapitada? Pecadora. Su problema era el pecado. Esto es diferente, hermano. Esto es diferente. Esta mujer era pecadora. Y entonces esta mujer, versículo 38, y estando detrás de él, de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahora, aquí voy a contarles, hermano. Esta mujer se acercó a Cristo como una mujer pecadora, que buscaba, hermano, la misericordia, la gracia de Dios para la salvación. Esta mujer no estaba paralítica, no estaba coja, no estaba manca, no estaba leprosa, no tenía derrame de sangre, no tenía cáncer. No, hermano, esta mujer reconoció que era pecadora y esta mujer se presenta delante de Cristo con un perfume y llega a los pies de Cristo, se sienta a los pies de Cristo, se tira a los pies de Cristo y empieza a lavar sus pies con sus lágrimas y a enjugarlos con sus cabellos y a derramar perfume en sus pies y en sus cabellos. Y entonces el fariseo que había invitado a Cristo a su mesa para que comiera empieza a pensar mal y empieza a criticar a Cristo en su mente y dice, si fuera profeta sabría qué clase de mujer lo está tocando. Y entonces Cristo le dice estas palabras. Versículo, déjame ver. Permítame, hermano. Versículo 47. Versículo 47 dice, por lo cual te digo, empezamos con el 44. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Esto sí está hablando de perdón de pecados.
sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La fe de la mujer le salvó y le perdonó los pecados. Pero lo que quiero decir, lo que estoy marcando aquí, hermano, es que usted vea la diferencia entre tu fe te ha salvado de un problema físico. Esa es una fe que te salva de tu problema físico, y cuando dice Dios, tus pecados te son perdonados. Es diferente, hermano. No podemos, no nada más porque aparece la palabra tu fe te ha salvado, ya por eso todo tiene que ser del infierno y todo tiene que ser del cielo. No. Si tomamos esa actitud, vamos a equivocar la Biblia, hermanos. Por eso, ¿han oído ustedes la doctrina de la prosperidad? ¿Alguien sabe algo de la doctrina de la prosperidad? Es una doctrina que se llama. ¿Sabe de la doctrina de la prosperidad? ¿Alguien más sabe? ¿No? La doctrina de la prosperidad, su elemento central es este. Si tú estás en la doctrina de la prosperidad, te dicen esto: ninguna persona, o sea, Dios es el más rico de todo el mundo, ¿sí? Entonces, Él quiere que sus hijos sean ricos. Si una persona es pobre, no es cristiano. Si una persona es pobre, no es cristiano. No. Dios es Rey de reyes, Señor de señores, y Él quiere que todos sus hijos sean ricos. Él quiere que sus hijos tengan la mejor casa de la colonia, que vivan en la mejor colonia de la ciudad, que tengan el mejor carro de todos, que tengan el mejor trabajo y que sean los más ricos de todo el mundo. Ahora, ¿saben dónde nace esta doctrina? En Tercera de Juan. Busque la Biblia. Tercera de Juan, versículo 1 y 2. Busquen su Biblia. Hermano, así se equivoca la Biblia, hermanos. Así se equivoca la Biblia. Dice Tercera de Juan, versículo 1 y 2, dice estas palabras. Juan, ¿dice? El anciano Agayo. El amado, dígalo. Sígale. Ya ve, hermano, Dios quiere que usted sea prosperado. Ahí lo está diciendo clarísimo. ¿Usted es amado de Dios? ¿Usted es amado de Dios? Entonces Dios dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado. ¿Ah? Se supone que aquí es Juan el que está. Es un saludo de Juan, hermanos. Juan está saludando a su amigo y le dice, yo deseo que seas prosperado. Yo deseo que seas prosperado. Esto no es espiritual, hermano. Es el saludo de un amigo para un amigo. Así se equivoca la Biblia, hermanos. Así es como se tuerce la palabra de Dios. ¿Quién está hablando ahí? Juan el apóstol. ¿A quién le escribió la carta? A su amigo Gallo. ¿Qué le dice Juan a su amigo? Dice, oye, hermano, yo te amo mucho y quisiera que Dios te bendijera mucho y que seas prosperado. Yo Juan, tu amigo, deseo que seas prosperado. Pero si usted cambia la palabra Juan por Dios, pues ya se aplica la Biblia. ¿Y qué va a sacar? Va a sacar una doctrina que se va a llamar la doctrina de la prosperidad. Dios quiere que todos seamos inmensamente ricos y que prosperemos, porque aquí lo dice. Dios dice que Él desea que nosotros seamos hijos prósperos. No. Es Juan deseando que su amigo le vaya bien. Como usted muchas veces desea que a uno de sus hijos o que a todos sus hijos les vaya bien. ¿Sí? Entonces, hermano, vamos a ver.
Vamos a regresarnos, por favor. Vamos a ver en esta momento. Bueno, pregunto, ¿ya puede ver usted la diferencia cuando está hablando de algo físico y de algo realmente espiritual? O sea, los pecados y la salvación de tus pecados, el perdón o sea, cuando Dios quiere decir perdón de pecados, Él habla de perdón de pecados. Cuando Dios dice, te salvo de esa enfermedad, pues habla de la enfermedad. No pongamos palabras en la boca de Dios, hermanos. Dios no necesita de nuestra ayuda. Ahora, vamos a terminar, hermanos, viendo otro punto que quiero que veamos, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. ¿Lo tienen? Vamos a leer los primeros 6 versículos. San Juan 15 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Ahora, vamos a hablar de esto, hermano. Pregunto, número 1, versículo 1. Dice Cristo: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. ¿Correcto? Yo soy la vid. La vid es la parra de la uva, ¿verdad? Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Ahora, vean el versículo 5. Versículo 5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Sí? Nosotros somos los pámpanos. Entonces vamos a establecer esto. Dios el Padre es el labrador, Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. ¿Correcto? Ahora, versículo 2, ponga atención. Versículo 2. Todo pámpano, ¿quiénes son? Nosotros. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hará con él? Lo quitará. ¿De dónde lo quitará? ¿Qué es el pámpano? Es el racimo. El racimo, ese es el pámpano. Donde están pegadas las uvas. Ese es el pámpano. Ok. Mientras el pámpano está pegado a la vid, está vivo. En el momento que lo separan de la vid. Muy bien. Ahora, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hará con él? ¿Qué hará con él? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará con él? Lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, hermano, el pámpano que no lleva fruto, dice Cristo, mi Padre lo separa. Mire usted Gálatas, no pierda esta cita, pero rápidamente vea usted Gálatas capítulo 5 y versículo 4. Gálatas 5:4, sin perder la cita que vimos de San Juan 15. Gálatas 5, versículo 4. ¿Qué dice? Dice, de Cristo, ¿qué es lo opuesto de desligar? Ligar. ¿Qué es ligar? Estar unido, estar atado. Eso es ligar. Ahora, de Cristo os desligaste. ¿Qué es lo que Cristo está advirtiendo acerca de los pámpanos y la vid? O sea, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Y qué sucede cuando te desligas de Cristo? Vea el versículo 2. Dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, entonces de nada te aprovecha tener a Cristo en el corazón. De nada te sirve Cristo.
Si tú te desligas de Cristo, ya Cristo de nada te sirve. ¿Por qué? Porque acá es de la gracia. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, dígalo. De la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Y si nosotros somos salvos por gracia y ya caímos de la gracia, ¿cuál es nuestra esperanza de servicio de nosotros? Ninguna. Entonces, como ya caíste de la gracia, ya no eres salvo, ya Cristo no te sirve de nada. Ahora, ¿cuál es la razón de esto? Si regresamos a San Juan, capítulo 15 y versículo 2, ¿cuál es la razón para que usted sea desligado de Cristo y caído de la gracia? ¿Cuál es la razón? Dice, todo pámpano, versículo 2, San Juan 15, 2, todo pámpano que el vino lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano que el vino lleva fruto, lo quitará. Ahora, este fruto, hermano, es fruto que glorifica a Dios. Muchas veces nosotros los predicadores usamos mal esta expresión, pero intencionalmente. O sea, yo les puedo decir a ustedes, Dios dice que si usted no da fruto, lo va a quitar lo va a separar de Cristo, y al separarse de Cristo automáticamente cae de la gracia, y al caer de la gracia usted ya perdió la salvación y a Cristo no le sirve de nada. Entonces, usted tiene que dar fruto. Pero yo, pastor listo, inteligente y ventajoso, les digo, ¿cuál es el fruto del aguacate? Aguacate. Aguacates. ¿Cuál es el fruto del naranjo? Naranja. ¿Cuál es el fruto del durazno? Durazno. ¿Cuál es el fruto del cristiano? Cristianos. Entonces vayan a la calle, hermano, y traigan muchos cristianos. Y entonces yo tengo una iglesia llena. No. Los frutos que Dios espera que tú des son los frutos que glorifican a Dios. ¿En qué manera? ¿En qué manera? ¿Te llamas? Abraham. Abraham dice, me molesta mucho que mis padres me quiten de ver. Todavía ves caricaturas, ¿no? Ya no ves caricaturas. No, el celular. ¿Tienes celular? No tienes celular. Ok, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Jugar fútbol? Sí. No. Me molesta mucho que mis papás me hablen cuando estoy jugando fútbol y quisiera gritarles y quisiera decir, pero por temor a Dios, por respeto a Dios, porque Dios me pide que honre a mi padre y a mi madre, voy a ir y voy a obedecer a mis padres. Esos son los frutos que glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque un día Jehová se va a poder parar delante de Satanás y le va a decir, ¿has visto a mi hijo Abraham? Que le encanta jugar fútbol, pero por temor a mí, deja de jugar fútbol y obedece a sus padres aún cuando en su corazón le duele dejar de jugar. Esos son los frutos que glorifican a Dios. Los frutos que glorifican a Dios son aquellos que tú dices, no quiero hacerlo. Lo que decíamos en la mañana, yo no soy persona que sepa tomar. No sé detenerme a tiempo. Pero por amor de Dios. ¿Sí? Me encanta cometer este pecado para la carne. Pero Dios me prohíbe que lo haga, y por temor a Dios, y por respeto a Dios, y por reverencia a Dios, voy a dejar de hacerlo. Eso es perfeccionar la santidad en el temor de Dios. ¿Sí? No porque somos buenos, Abraham, no porque somos buenos, sino porque Dios nos manda que lo hagamos. Y entonces, por respeto a Dios, por temor a Dios, por obediencia a Dios, dejamos de hacer lo que nos encanta hacer y hacemos las cosas que no nos gusta hacer. Y entonces Dios le dice a Satanás, mira, este sí sabe hacer lo que a mí me agrada, aún en contra de lo que a él le agrada. Es una gloria de Dios. Ustedes han escuchado muchas veces
Cuando Dios hablaba con Satanás acerca de Job. ¿Has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Por qué? Porque es temeroso de Dios. Se aparta del mal porque es temeroso de Dios. Entonces, hermano, si yo fuera una persona ventajosa, yo le diría, hermano, vayan a ganar almas y tráiganos aquí, porque ese es el fruto del cristiano. No, el fruto del cristiano, hermano, es el que glorifica a Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Dígame a alguien. La gloria de Dios es aquello de lo que Dios se siente orgulloso. Es aquello de lo que Dios se agrada. Es aquello de lo que Dios puede decir, mira, aprende, este es mi hijo. Esa es la gloria de Dios, hermano. Y Dios se glorifica cuando usted deja de hacer lo que a usted le agrada para hacer lo que a Dios le agrada, y en eso se glorifica a Dios. Entonces, hermano, tenemos ¿qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que hace o de Cristo? ¿Qué es lo que hace que Dios tome la decisión de separarnos de Cristo cuando nosotros no damos fruto que sea para la gloria de Dios? Y entonces, hermano, ¿en qué va a terminar todo esto? Dice el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Ahora, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si usted no hace frutos que glorifiquen a Dios, usted terminará pasando la eternidad en el infierno. Entonces, hermano, por eso, vamos a terminar en esta mañana. Por eso Cristo dijo en Mateo capítulo 5, habla su Biblia, Mateo capítulo 5 y versículo 20. Mateo capítulo 5 y versículo 20. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 5:20? Dijo, porque si vuestras justicias no fueren mayores que las de los escribas y fariseos, ¿qué dijo? No entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Si tus obras justas, si tus obras buenas no son mayores que las de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Hermano, las obras buenas sí te ayudan a entrar al cielo. Terminamos. Cristo dijo, si tu justicia, si tus obras buenas no son mejores que las de los escribas y fariseos. Yo pregunto, ¿los escribas y fariseos hacían obras malas? No. Cristo no dijo que hacían obras malas. Dijo que tú tenías que hacer mejores que las que ellos hicieron. Mejores. Ahora, vamos a terminar. Santiago capítulo 2 y versículo 24. Santiago, para el final de su Biblia. Santiago 2:24. Dice Santiago, vosotros veis, pues, hermanos, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que, hermano, si en una doctrina, en una mala interpretación de la Biblia, a ti te enseñan que lo único que tú tienes que hacer es tener fe en el Señor Jesucristo para entrar al cielo, Cristo dijo que no. Dijo que tienes que hacer mejores cosas que las que hicieron los escribas y los fariseos. Y que si no las haces, entonces el labrador, que es el Padre, te separará de Cristo, te arrojará al fuego y arderás en el fuego. Y Santiago termina diciendo, ustedes ven, hermanos, que el hombre es justificado por las obras, pero no solamente por las obras, o sea, es por las obras además de la fe. Primero es la fe en Cristo y luego las obras. Las obras sí te justifican delante de Dios, sí hacen que te quedes unido a Cristo, sí hacen que Dios abra la puerta de la gloria
para ti, porque Cristo dijo, si haces mejores obras que las de los escribas y fariseos, entrarás al reino de los cielos. Hermano Antonio, ¿quisiera hacer favor de despedirnos? ¿Hacer una oración y despedirnos? Oremos, hermanos, vamos a despedirnos. Señor Altísimo, Señor Jesucristo Nazaret. Ahora, Señor, yo pido, Padre Santo, que tal vez no tengo esas palabras bonitas, Padre Santo, pero yo le pido al Espíritu Santo que ponga esas palabras indicadas. Ahora yo pido, Señor Jesucristo, yo pido, Señor mío, que me dé esa ciencia y esa sabiduría para saber despedir, Señor Jesucristo, porque me falta tanta experiencia, me falta tanto de usted, Señor, que en este momento no tengo yo esas palabras indicadas, Señor. Pero yo pido por todos mis hermanos, Señor, que por todos mis hermanos, Señor Jesucristo, que usted los lleve con bien, que usted los ayude a todas las familias, Señor Jesucristo, que usted los ayude a todos, Padre mío. Pero también pido por toda la gente del mundo, Señor, para que toda la gente del mundo se acerque a usted, Señor, así como yo y mi familia nos acercamos a usted, Señor Jesucristo. Ahora yo le doy las gracias, Padre mío, por esta enseñanza que usted nos dio, Señor, que ahora estamos aprendiendo cosas nuevas que yo nunca entendía, Señor, que ahora el Espíritu Santo nos está enseñando tantas cosas, Señor, que yo ignoraba, Padre Santo. Ahora yo le doy las gracias por todo lo que nos da y lo que no nos da. Gracias, Padre mío. Amén, amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Cortamos el canal, por favor.